Seguimos en conexión, nos alegra que nos sigas por las redes sociales, están apareciendo en pantalla, así que está en YouTube, también estamos en vivo por Facebook, por todas las redes sociales, como siempre a lo largo de todo el programa te lo estamos recordando. Venimos hablando del sufrimiento, si recién te prendés con nosotros, estás ahí conectado desde donde sea, estamos hablando de sufrimiento, esto de por qué el cristiano tiene que sufrir, cuando estamos en situaciones de sufrimiento, enfermedad, ¿no? Más que nada la enfermedad, porque podemos tener dinero, podemos tener todo, pero cuando viene la enfermedad, cómo la situación es diferente. Y ahora, Leandro, ¿cómo realizar este cambio, podemos decirlo, mental o controlar nuestras emociones? A veces nos preocupamos por cosas que ni nos van a pasar, ¿no? ¿Cuántas veces? Realmente, realmente. Hablaste una cosa muy importante, mi hermano. Hay un dato de que 90% de las cosas que Sí, pensamos no ocurren lo sabía, en sí, nuestras sí. vidas. Entonces nosotros tenemos un problema. Nuestra mente, después del diablo, infelizmente, nuestra mente es nuestro peor enemigo. Entonces tenemos de aprender a trabajar eso. Muchos de nosotros no aprenderemos a trabajar los pensamientos sin ayuda psicoterápica. ¿Por qué? Porque en la infancia desarrollamos maneras enfermas de pensarmos. Incorrectas, ¿no? Claro. Incorrectas de pensarmos, pensamientos enfermos, creencias muy duras que sin psicoterapia no se puede cambiar. Entonces, me gustaría de recomendar hasta mismo la psicoterapia cognitivo-conductual, se dice, Exacto, exacto. porque la persona puede aprender por medio de técnicas y por medio de la comprensión del autoconocimiento a trabajar mejor la mente, para que la mente sea una amiga y no enemiga. Y una de las cosas es siempre que la psicoterapia enseña es cuestionarnos nuestros pensamientos y sentimientos de la siguiente manera: ¿qué pruebas yo tengo ahora de que eso va a ocurrir? Claro. No tengo pruebas. Y si ocurrir eso, ¿será que no hay salida? Entonces, tengo que cuestionar a mí mismo. Interesante que en el Salmo 42, David practicó un diálogo con sí mismo. El diálogo con sí mismo es una manera muy interesante de aprendermos por medio de la psicoterapia para trabajarmos pensamientos, emociones doentias para traermos más salud para nuestra mente, para nuestro organismo y Claro, para nuestra vida. claro, claro. Ahora, por ejemplo, hablamos acerca de las respuestas que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Pero ha pasado quizás alguna vez que uno está sufriendo y quizás esa técnica que algunos comentan, ¿no? Ay, abrí mi Biblia, puse el dedo y esa promesa era para mí. Quizás a algunas personas les sirvió, ¿no? Pero muchas veces podemos estar sufriendo y hacemos lo del dedo, pero el dedo Equivocado, ¿no? no sirve, ¿no? Parece que no, para mí no funciona. ¿Por qué puede pasar, por ejemplo, que yo sienta en ese momento de sufrimiento que las promesas no se están cumpliendo en mi vida, que Dios no está conmigo? ¿Será que de alguna forma puede haber un momento en que Dios se aleje de nosotros? Dios nos responde, ¿no? Pregunta importante. Mira, Dios siempre responde. Bien. El detalle es que Dios puede responder sí, no o espere. Calma, ¿no? Calma. Tengo que tener fe para guardar el tiempo de Dios para dar una respuesta. Y tengo que cuestionar mi mente con el Salmo 34:18, por ejemplo, que yo leí. Bien. Que Dios se encuentra cerca de nosotros, mismo que nosotros no sintamos. Y Él no depende de nuestros sentimientos para estar cerca de nosotros. Entonces tengo que trabajar mi mente así. Trabajando mi mente así, el negativismo salirá. Y una otra cosa importante que no consideramos muchas veces: nuestras palabras tienen una fuerza muy grande en nuestras emociones. Entonces, si somos personas que só hablan cosas negativas, eso será un reflejo en nuestras emociones. Entonces, tengo que acostumbrar a hablar palabras positivas, palabras buenas, elogiar más las personas do que criticar,
evaluar las cosas buenas de la vida y no detenerme en las malas, entonces es una actitud mental, palabras buenas que pueden traer influencias buenas y pensamientos diferentes en mi vida. Totalmente. Se me ocurre algo ahora, Leandro, en relación a el hablar con las otras personas, ¿no? ¿Por qué a veces suele decir yo soy cristiano, yo doy mi diezmo, oro todas las mañanas, y la otra persona que no hace absolutamente nada es malo, por ejemplo, si no, roba y demás? ¿Por qué él no sufre? ¿No? ¿Por qué me pasan las cosas a mí y por qué el otro no sufre? ¿Por qué el mal, entre comillas, triunfa, ¿no? Tal pregunta fue la misma pregunta que llevó el salmista Asaf a cuestionar a Dios. ¿Por qué que aparentemente los malos prosperan y yo no? Por ejemplo, él dice en el Salmo 73, el salmo que yo recomiendo para nuestros amigos leerem, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y él sigue, no se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. Y sigue adelante. Y después de los cuestionamientos, él encontró la respuesta, que dice, por ejemplo, a partir del versículo 10. No, versículo 14. No, voy a leer el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en inocencia he lavado mis manos. O sea, él se encuentra cuestionando a Dios todavía, pero después, en el versículo 17, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando él entró en el santuario de Dios, entendió mejor el gran conflicto, él no evaluó la vida y la prosperidad de los impíos solamente de la perspectiva actual, Real, local, real. aquí, ¿no? Aquí, él evaluó el destino final. Entonces, mismo que aparentemente el impío tenga realmente momentos de prosperidad, Claro. en el final de las cuentas, él tenderá infelizmente la destrucción. Y los justos, en comparación, de acuerdo con Apocalipsis 21:4, vivirán en un lugar sin dolor, sin lágrimas, sin sufrimiento. Que era el plan original, ¿no? Que era el plan Justamente. original. Y ahora pero es interesante, sí, que considerar, si nosotros seguimos pensando, y volvemos a ese tema de nuestros pensamientos, nuestras palabras, cómo condicionan nuestras emociones, ¿no? Si nosotros empezamos a fijarnos en el otro, ¿por qué al otro le va mejor? Porque fíjate que el salmista justamente decía, en vano me preocupé por hacer los méritos, ¿no? Sí. En vano me preocupé por merecer, en vano me preocupé por orar a Dios, por preguntarme, en vano me preocupé por estudiar la Biblia, si al final de cuentas estoy sufriendo y aquel otro que no hace nada la está pasando súper bien, claro. tiene éxito, no sufre. Vamos llegando despacito al final del programa, Leandro, pero quizás alguien allí del otro lado puede estar preguntándose, sí, yo estoy sufriendo, yo entiendo todo lo que ustedes me están diciendo, pero me cuesta ver como esa primera luz, ese primer hilito donde comenzar a tirar para desarmar, ¿no es cierto?, todo este problema, todo este ovillo de lana enredado de problemas que es mi vida y que no encuentro un sentido, un rumbo. Y le agregaría algo a toda esa pregunta, Sí. aunque la respuesta de Dios o el resultado no sea favorable para mí. Ese hilo de esperanza donde encontrar, y a veces cuando el resultado no puede ser el que esperamos, ¿no? Mira, me gustaría primeramente compartir mi experiencia. Por más que no tengamos una luz, por más que nos sintamos que Dios trabajará, por más que nos sintamos que las cosas tendrán éxito en nuestras vidas, las cosas cambian. La vida cambia, la vida no permanece la misma. Claro. Puedo garantizar por experiencia propia. Cuando yo pasé por la depresión, yo pasé por 4 o 5 crisis muy fuertes. Yo sentía que no tenía salida, pero
hay salida. ¿Y por qué hay salida? Porque hay un Dios que es especialista en proveer salidas. Y en Juan 14, 27, Jesús dice para ti: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús desea que confíes en Jesús, que mismo que no sientas ahora que Dios se encuentra cerca de usted, creas en la Biblia, porque todo en la vida pasa. Todo en la vida pasa. Y con certeza, con Jesús, los momentos felices serán mayores que los momentos de infelicidad. Exacto. Y una cosita más que me hizo pensar eso, muchas veces cómo pensamos o se piensa de que Dios me está castigando. Sí. ¿No? Eso, no olvidarnos de eso, que muchas personas, a veces por otras creencias que no son tan correctas y demás, Sí. desde chicos, de pequeños, fueron colocando en su cabeza de que Dios castiga. Infelizmente, la propia manera de los padres Claro. punirem um hijo De enseñó Claro. de castigar a los hijos, disciplinar. enseñó para los hijos que Dios pune. Pone, claro, Castiga. coloca, sí. Sí, pero es un equívoco eso, es un error. Dios es un Padre infinitamente mejor que nuestros padres carnales. ¿No? Sí. Trabaja de una manera totalmente diferente. Perfecto. Y ahora, para ir terminando el tema, algo que quizás, dando un poquito o alejándonos un poquito del problema, ¿no? Yo puede ser que no sea la persona que está sufriendo tanto, pero tengo un hijo, un ser querido, alguna persona a mi alrededor que está sufriendo. Y que yo veo que con las simples técnicas que quizás uno alegra a otra persona, esta persona no la estoy pudiendo ayudar. No tengo palabras, no sé qué. ¿Cómo puedo estar o ayudar a alguien que está sufriendo alrededor mío y darle una palabra de esperanza y ayudarlo de alguna forma, apoyarlo en ese camino, en ese valle, ¿no?, de sombra y de muerte que está pasando? Mira, es muy importante, primeramente, permitir que la persona, entre comillas, disfrute del sufrimiento. Porque es una manera, primeramente, del cerebro trabajar las soluciones. Y no, digo en el sentido, no criticar a la persona diciendo, por ejemplo, no tienes fe en Dios, no estudias la Biblia, no. Nosotros no debemos permitir que el diablo utilice a nosotros para impedirmos a una persona de aproximarse de Dios. Tenemos de permitir que la persona tenga su dolor y en los momentos de dolor llevar para la persona palabras de ánimo, conforto y compartir con la persona nuestra experiencia y la experiencia de otras personas que pasaron por el mismo problema y venceron. Nosotros tenemos una ligación muy fuerte con experiencias de otras personas. Entonces, compartir tales experiencias. Demostrar Jesús, el ser que más sufrió, pero venció y garantizó nuestra victoria, también es una manera muy importante de ayudar a una persona. Perfecto. Exactamente. Vamos llegando al final, Nacho. Exacto. Un placer haber estado contigo hoy. Leandro, Muchas un gracias. placer. Un placer estar con Sí, ustedes. Patricia y la banda ahí, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Hermosas las canciones. Sí, hermosas, y vamos a terminar con una música muy buena también a continuación. Pero antes queda ahí la invitación para ti. Quién sabe, estás en un momento de sufrimiento, en un momento de dolor y este programa llega en el momento justo. Quién sabe, conoces a alguien que está sufriendo y puedes acercarle este programa o otras palabras de esperanza, de alivio para su corazón. Lo importante es estar al lado, ¿no? Es estar presente y mostrar, ¿por qué no un camino? Mostrar un poquito más de ese amor de Dios, ¿no es cierto? Ser un reflejo de ese amor también para esa persona que en ese momento está sufriendo. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Realmente estoy segura de que si estás conectado hoy con nosotros aquí es porque este mensaje va a hacer la diferencia en tu vida y porque quizás, ¿por qué no? Este programa fue exclusivamente pensado de Dios, planeado por Dios para ti. Gracias por estar conectado y recuerda, eso sí, conectarte a nuestras redes sociales, facebook.com/conexión.nt y nuestro Instagram, @conexiónnt. Puedes estar allí siempre súper conectado. Y para terminar, eso sí, vamos a alabar a Dios agradeciéndole, ¿no? Porque al final Él fue el que sufrió y Él es el que garantiza nuestra victoria de todos los sufrimientos. Así que vamos a cantar
aquel nombre que está sobre todo nombre. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Existe nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade, força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome.